Temporada 2019-2020. Julen Lopetegui arranca su primer proyecto en el Sevilla y el conjunto hispalense ambiciona en conseguir su sexta UEFA Europa League. El conjunto sevillista queda encuadrado en el grupo A junto a Dudelange, Cabarach y Apoel y arranca el curso europeo con un contundente triunfo por 0-3 en Bakú. Un gol del Chicharito da la segunda victoria al Sevilla frente al Apoel, y con un doblete del Mudo Vázquez y otro de Munir, los hispalenses vencen al Dudelange para sumar 9 puntos. El equipo de Lopetegui caminaba imparable en Europa y con un doblete de Dabbur y un hat-trick de Munir se impuso 2-5 en Luxemburgo para sellar su clasificación a la siguiente ronda. El Sevilla confirmó su liderato con una victoria por 2-0 en el Pizjuán frente al Karabakh y se despidió de la primera fase con una intrascendente derrota por la mínima en Chipre. Tras cerrar una primera fase casi perfecta, el Sevilla viajaba a Rumanía para medirse con el club en 16avos de final. Los de Lopetegui pudieron adelantarse con un remate de Suso desviado por De Jong al travesaño, pero fueron los rumanos quienes inauguraron el marcador. El VAR advirtió de una mano de Koundé dentro del área y Dick transformó la pena máxima a media hora para el final. El Sevilla reaccionó rápidamente con un gol de Jordán anulado por fuera de juego, pero a 8 del final, el Nesiri marcó a placer el 1-1 definitivo. La vuelta en el Sánchez Pizjuán comenzó con un aluvión de ocasiones sevillistas, pero el club fue cogiendo confianza hasta dar un buen susto a la afición hispalense. Un disparo de Paun acabó dentro de la portería en el minuto 87, pero milagrosamente el VAR rescató al Sevilla para advertir que había una mano previa que dejaba el resultado como estaba. Los de Nervión pasaban gracias al valor doble de los goles en campo contrario, y en octavos se tendrían que medir frente a la Roma italiana. El estallido de la pandemia paralizó el concierto del fútbol europeo durante varios meses, y las eliminatorias quedaron postergadas hasta el mes de agosto. La UEFA decidió que el resto del torneo se decidiese en varias sedes de Alemania y cambiaron el formato de las eliminatorias a un solo partido. Tras una larga y dura temporada con la crisis sanitaria de por medio, Sevilla y Roma se citaron en Duisburgo y los de Lopetegui salieron a por todas. Nada más comenzar el partido, Ocampos avisó con un remate desde la frontal y poco después Koundé mandó un cabezazo al travesaño. En el minuto 22, Reguilón arrancó desde la izquierda y con un slalom imparable se abrió camino para marcar el 1-0. El Sevilla estaba arrasando y en otra arrancada hispalense al filo del descanso, Ocampos apuró línea de fondo para que Nesiri marcase el segundo. En la segunda mitad, la Roma intentó meterse en el partido, pero el Sevilla pudo ampliar la ventaja con un gol anulado y una falta de Banega que se estrelló en el larguero. El Sevilla se metía en cuartos de final y en la siguiente ronda se vería las caras con el Wolverhampton. Los ingleses comenzaron mejor y Adama Traoré marcó las diferencias con una carrera imparable que detuvo Diego Carlos haciendo penalti. Raúl Jiménez ejecutó desde los 11 metros, pero Bono detuvo la pena máxima para levantar a su equipo. Suso y Ocampos pudieron adelantar al Sevilla en la primera parte, pero la superioridad española no se plasmó hasta el último suspiro. Un cabezazo de Ocampos en el minuto 88 provocó la locura y los de Lopetegui ganaban por la mínima para pasar a semifinales.
El Sevilla estaba a un paso de la final, pero en Colonia se encontraría con otro gran coloso del fútbol inglés, el Manchester United. Los ingleses salieron a por todas desde el principio, y aunque Bono salvó un peligroso remate de Rashford, el árbitro señaló un derribo de Diego Carlos. Bruno Fernández adelantaba a los Diablos Rojos desde el punto fatídico, pero el Sevilla supo reaccionar con determinación. En el minuto 26, Reguilón centró hacia el segundo palo, y Suso devolvía las tablas al marcador. A partir de entonces, el United volvió a tomar el mando, y Bono se convirtió en el héroe de la noche. El portero del Sevilla frenó una y otra vez la avalancha ofensiva del United, hasta que a 12 minutos del final, Luuk de Jong remataba un centro de Navas para marcar el 2-1. Ya por delante en el marcador, el Sevilla aguantó las últimas embestidas inglesas y acabó llevándose un triunfo que le metía en otra final europea. El 21 de agosto de 2021, Sevilla e Inter de Milán se enfrentaban en Colonia por el título de la Europa League. Los sevillistas buscaban el sexto título de su historia, mientras que los italianos querían el cuarto trofeo de la antigua Copa de la UEFA. El partido se puso rápidamente de cara de los nerazzurros, que con una arrancada de Lukaku provocó el tercer penalti consecutivo de Diego Carlos. El atacante belga lanzaba la pena máxima y adelantaba a su equipo antes del minuto 5, pero una vez más, el Sevilla respondió con contundencia. En el minuto 12, Jesús Navas volvía a conectar con Luuk de Jong, que con un tremendo testarazo empataba la final. Minutos más tarde, el Inter reclamó otro penalti por mano de Diego Carlos, y el partido se convirtió en un toma y daca sin descanso. Pasada la media hora, el Sevilla marcó el 2-1 con otro martillazo de Jong. Y solo 3 minutos después, el Inter igualaba nuevamente el partido con otro cabezazo de Godín. La final se había vuelto totalmente loca, y en la segunda parte continuaría la zozobra. Bono volvió a rescatar al Sevilla salvando un mano a mano frente a Lukaku. Y poco después, Diego Carlos decidió la final con un remate para la historia. Godín despejó el centro de Banega, y el central brasileño enganchó una chilena que Lukaku acabó metiendo en su portería. En los últimos minutos el Inter trató de empatar a la desesperada, y Koundé tuvo que salvar bajo palos un barullo en el área. Bono repelió otro remate de Candreva, pero el Sevilla defendió el 3-2 final y acabó conquistando la sexta Europa League de toda su historia. Los hispalenses volvían a declarar su amor por la competición y se confirmaban una vez más como el rey indiscutible de la Copa de la UEFA.